Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Tijuana es el futuro, Tijuana Innovadora. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores por considerar a Motevo en esta conferencia. Esta conferencia va a darles una perspectiva sobre lo que representa el Internet de las Cosas, en inglés IoT, y la tecnología vestible, Wearable Technology también en inglés. Vamos a hablar sobre diferentes temas, concentrándonos específicamente en uno en particular, que es el desarrollo de overoles inteligentes para definir nuevamente la forma en la que se hace la seguridad industrial. Es decir, Wearable Technology para seguridad industrial. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar sintonizando esta conferencia. Bien, antes de empezar a hablar concretamente de lo que es un overol inteligente, necesitamos entender cuál es el futuro, ¿no? Como bien lo dice la conferencia, Tijuana es el futuro. ¿De qué estamos hablando del futuro y concretamente de qué estamos hablando cuando nos referimos al futuro del diseño? ¿Hacia dónde va el Internet? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Sí? Actualmente nosotros utilizamos prácticamente diario los buscadores de Internet, pero nunca nos hemos puesto a pensar si en un futuro, quizás cercano, a un buscador de Internet le podamos preguntar, ¿dónde están mis llaves? ¿Sí? Esto es algo que a través del Internet de las cosas se va a resolver. No solo eso, sino también podríamos pensar con un textil inteligente, ¿dónde está mi mamá? ¿Está mi mamá en la cama? Estas son preguntas, nuevamente, que gracias al Internet de las cosas y la tecnología vestible vamos a ser capaces de responder en el futuro. Ahora bien, ¿por qué no pensar en tener una prenda que nos pueda decir qué tan estresado estoy? ¿Sería esto factible? ¿Sería esto de valor? La respuesta es claramente sí. Y finalmente, ¿por qué no pensar mucho a futuro? ¿Por qué no pensar en qué me quiere decir mi perro? Literalmente. Entonces, gracias a la tecnología, gracias a los desarrollos que actualmente se están haciendo, nosotros podemos decir la mayoría de estas preguntas se pueden responder. Ahora, ¿cómo hacemos para responder estas preguntas? Una, de forma muy clara, es a través del Internet de las cosas. Cuando hablamos del Internet de las cosas, ¿a qué nos referimos? De hecho, muchas veces hemos escuchado hablar del concepto la nube, ¿sí? Y bueno, el Internet de las cosas utiliza a la nube como un receptáculo, como un repositorio de información, ¿sí? Pero lo que hacemos con el Internet de las cosas es generamos una red multicontacto, multiobjeto, de tal manera que podamos mandar la información de esta red a la nube, usualmente a través de objetos. Esta nube puede llegar a tener hasta 4,000 exabytes, que bueno, esto es un número extremadamente grande. Y bueno, ¿por qué es tan relevante el Internet de las cosas? Porque eventualmente nos va a llevar a tener cosas inteligentes, ¿sí? Cosas inteligentes que nos van a permitir tener las cosas, tener identidad única, nos deben de permitir comunicarnos mejor, nos deben de permitir tener, gracias a estas cosas, una mejoría en nuestros sentidos. Y claro, las cosas inteligentes deben de permitir ser controladas o controlarse. Bien, ahora, cuando hablamos de un subconjunto particular de los objetos que nosotros portamos, pues entramos al ramo justamente de la tecnología vestible. Entonces, esta tecnología vestible va desde cosas que nosotros conocemos, ¿no? Como por ejemplo los relojes, ¿sí? Y que permiten que un usuario tenga una mayor flexibilidad en términos de las cosas que puede hacer. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla a futuro cercano poder tener implantes inteligentes. Un implante inteligente como puede ser un implante dental o incluso un lente de contacto inteligente. Y hay otras cosas que nosotros ya estamos viendo como tecnología vestible que se están empleando, ¿no? Desde camisas inteligentes, por ejemplo, para hacer deporte, hasta mochilas inteligentes. Entonces, la tecnología vestible engloba una cantidad de distintos productos que son muy importantes y que lo van a hacer todavía más en el futuro cercano. Para contextualizar nada más un poco en términos de mercado, porque bueno, podemos decir, todo esto es interesante, son cosas nuevas, la tecnología vestible, ¿no? El Internet de las cosas, pero la pregunta aquí sería, ¿hay un mercado para esto? Y la respuesta es, de aquí al 2022 aproximadamente,
se presupone o se asume que el Internet de las cosas va a valer arriba de 600 billones de dólares. ¿Sí? Y la tecnología vestible va a valer aproximadamente 10 veces, 10 veces menos esto, es decir, como alrededor de 50 billones de dólares. Eso quiere decir que sí tenemos también un interés del lado del mercado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Motevo? Nosotros desarrollamos soluciones de Internet de las cosas y tecnología vestible que emplean tecnología propietaria que nosotros hemos desarrollado para poder empujar tanto las soluciones de textiles inteligentes como también las soluciones genéricas de Internet de las cosas. Entre los diferentes desarrollos que hemos hecho en Motevo, uno de ellos que ahorita les vamos a presentar es el desarrollo de una solución de seguridad para prendas balísticas o una forma nueva de hacer seguridad, de hecho. Sí, entonces, ahorita están viendo ustedes una prenda aquí en la conferencia, están viendo una prenda que está conectada en tiempo real a un dispositivo y este dispositivo nos deja saber en tiempo real cuál es el estatus de la persona. Sí, entonces nosotros podemos saber si esta persona ha sido impactada, podemos saber también, ¿no?, a través de la aplicación, podemos saber el estatus de la prenda misma, podemos ver diferentes tipos de información, por ejemplo, podemos enviar la información a la nube y todo en tiempo real. Entonces, esto es una realidad ya en el momento actual. Es decir, esto no es el futuro, sino estamos viviendo ya el futuro a través de las tecnologías que se están desarrollando, como esta solución nuevamente de tecnología vestible para prendas balísticas con la finalidad de redefinir la forma en la que se está haciendo la seguridad. Ahora, otro ejemplo de estas tecnologías que nosotros hemos desarrollado tiene que ver con el área de la salud. Para el área de la salud hemos desarrollado diferentes tipos de prendas. Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado una bata inteligente. Esta bata inteligente tiene conectividad en tiempo real también con la nube. Se puede comunicar a través de lo que nosotros llamamos tecnológicamente un campo cercano, es decir, una conexión como la que utilizan ustedes para comunicarse, ya sea en una llamada telefónica o para poder escuchar, ¿no?, en tiempo real sus bocinas. Entonces, se comunica la bata y la bata nos permite saber en tiempo real si la persona necesita asistencia. ¿Sí? Entonces, así como la bata inteligente, hemos desarrollado otro tipo de soluciones, gracias, para el área de vehículos. Entonces, en el área de vehículos nosotros hemos desarrollado chamarras inteligentes. De hecho, esta chamarra inteligente que ustedes están viendo ahora en la presentación es una chamarra que fue galardonada con una mención honorífica en el Premio Nacional de Diseño de 2019. Esta chamarra lo que hace es genera una distribución térmica, por ejemplo, para lugares en donde el frío es bastante importante y se puede utilizar en vehículos como son motocicletas. No nada más eso, sino nos permite tener motocicletas conectadas, ¿sí? Otro ejemplo de los desarrollos que nosotros estamos haciendo tiene que ver con dispositivos de Internet de las Cosas para geolocalización, para logueo de datos en tiempo real, y de hecho sobre esto vamos a hablar un poco más ahora cuando entremos justamente al centro de esta presentación, que tiene que ver con el overall inteligente. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que nosotros desarrollamos. Esto es, como se dice en la zona, ¿no?, de Tijuana, de San Diego, in a nutshell, en una cascarita de nuez, lo que desarrollamos como Motevo. Y bueno, habría que resaltar los aspectos importantes de tecnologías que se incorporan a la moda para entender cómo es que un producto de esto se puede llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo una implementación de un chaleco antibalas inteligente que tiene literalmente una prenda como las que usualmente se emplean en el día a día en la seguridad, es decir, con aramidas, como por ejemplo puede ser el Kevlar, ¿no?, una marca bien conocida. Y lo que nosotros hacemos es, empleando ingeniería textil, desarrollamos pues, circuitos variados para poder incorporarlos en las prendas, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una tecnología vestible nueva desde cero, ¿cómo lo haríamos? Primer ingrediente, utilizaríamos la ingeniería textil para desarrollar los diferentes circuitos que se van a emplear en la prenda.
Nuevamente, el objetivo de esta prenda es que podamos saber en tiempo real si hay algún tipo de impacto, que sepamos la gravedad de ese impacto y que en tiempo real podamos apoyar a las personas que nos protegen, ¿no? Proteger a los que nos protegen. Bien, ese es el primero de los puntos importantes. El segundo de los puntos importantes es la tecnología de módulos, la tecnología de comunicaciones, por decirlo de esta forma, electrónica, que por ejemplo se puede ver en esta parte del chaleco. Entonces ustedes pueden ver el chaleco con la tecnología incorporada y también lo van a ver ahora en el overol inteligente, porque lo que hacemos es desarrollamos diferentes tipos de circuitería para poder mandar la información que nos interesa para ser procesado posteriormente. El tercero de los aspectos tiene que ver justamente pues, con el desarrollo de la infraestructura, ¿no? que se requiere para temas de procesamiento de datos. Entonces, ¿cómo adquieres la información? Y una vez que tienes la información, ¿cómo la vas a procesar? Entonces, estos tres ingredientes serían los que nosotros emplearíamos para hacer un desarrollo nuevo. Y el desarrollo del que les vamos a hablar ya por el resto de nuestra plática tiene que ver con el overol inteligente. Ahora, ¿por qué el overol inteligente? Lo van a ver ahorita, ¿no? en pantalla. Este overol inteligente va a permitir lograr lo que estamos viendo en pantalla en términos de nuestra presentación, que para dentro de 10 años nosotros estemos en contacto con 3.000 a 5.000 objetos inteligentes cada día. Este overol inteligente tiene diferentes propiedades de las que vamos a hablar en siguientes minutos, pero lo más importante, lo más relevante es que gracias a esto vamos a poder resolver preguntas que ahora no tienen respuesta. Entonces, entremos en materia. ¿Por qué decimos que los overoles inteligentes es la nueva forma de hacer seguridad industrial? Bueno, primero porque los overoles inteligentes, los overoles, en primer caso, ahorita hablaremos de los inteligentes, tienen una multivariedad de aplicaciones en las industrias. Por ejemplo, estamos hablando de la industria minera, estamos hablando de la industria gas, estamos hablando de la industria petrolera, estamos hablando de la industria química. Entonces, la pregunta es, muy bien, ya tenemos este tipo de overoles, ¿qué podemos hacer con estos overoles para brindar el siguiente nivel de funcionalidad? Este overol, de hecho, es un overol que ya es resistente a las llamas. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo le podemos hacer para un overol que es resistente a las llamas brindarnos un siguiente nivel de funcionalidad? Bien. Brevemente, lo que vamos a hablar es, bueno, cómo está constituida las soluciones que hacemos en Motevo, de tal manera que ustedes puedan entender en dónde entra digamos que las tecnologías que estamos desarrollando nosotros, ¿sí? Nuevamente, ya vimos aquí varios ejemplos, pero quiero mostrarles diferentes soluciones en las que estamos trabajando y que muchas de ellas se pueden complementar, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos a una persona que trabaja en alta tensión, que utiliza un overol inteligente. La pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿podríamos obtener información en tiempo real de la red y subirla a la nube? La respuesta es sí, y hemos desarrollado un medidor inteligente de IoT para ese propósito. Pero ahora imagínate que esa misma persona está haciendo un trabajo dentro de una planta y tú necesitas encontrar algún objeto dentro de esa planta. Hemos desarrollado una solución para geolocalización de interiores, ¿sí? Y claramente esa misma persona puede necesitar una infraestructura de seguridad y por eso es que tiene la solución del chaleco. Y finalmente entramos a lo que el overol inteligente nos puede dar. Entonces, en términos de una funcionalidad en el día a día, lo que les vamos a mostrar ahora son varios ejemplos de cómo se puede implementar la tecnología de Motevo y concretamente la del overol inteligente, ¿sí? Entonces, nuevamente, para el overol inteligente, lo tenemos que pensar de forma macro, es decir, cómo podemos resolver un problema para la mayoría de las industrias. Se está mostrando en pantalla ahorita una de las industrias que tiene que ver más con termoeléctricas, petroquímicas, pero la idea es, bueno, cómo podemos utilizar la misma tecnología para diferentes industrias. Y lo que nosotros hicimos fue, lo dividimos en 3 factores. El primero de ellos es que nos debe de poder dar este overol la capacidad de geolocalización de la persona, ¿sí? ¿Cómo? La respuesta para el cliente es no tienes de qué preocuparte, ¿sí? O sea, de alguna manera te tiene que dar la geolocalización, primer punto. Segundo, nos debe de dar algún tipo de sensado, es decir, si esta persona empieza a hacer esto,
que yo lo pueda detectar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a David nosotros lo ponemos a hacer un trabajo de alto riesgo y está en una plataforma haciendo un cambio ¿no? peligroso? ¿Qué pasaría si de repente detectamos un cambio, ¿no? en su movimiento? Podríamos tomar una decisión o podríamos hacer algo para poder apoyarlo. Y finalmente, el último de los puntos es cómo le hacemos para poder tener actuación, es decir, para poder mandarle una señal de tal manera que sepa, oye, ¿sabes qué? Mira, hay algún problema cerca de ti, cuidado. Entonces, esos son los 3 factores que van a ver ustedes ahora a más detalle con, digamos que hablando ya de la tecnología de los overoles inteligentes. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue, lo dividimos en 7 diferentes modalidades de la tecnología, desde la tecnología más básica, que nos debe de permitir, como dijimos, la geolocalización de la persona, hasta las tecnologías más avanzadas que incluyen la capacidad de poder actuar, ¿no? de poder mandar información al overall para poder saber, ¿sabes qué? Mira, esta persona está funcionando bien, hay algo que tengamos que hacer. Además, como dijimos, estos overoles se pueden construir ya con una idea de una industria en mente. Por ejemplo, para el tema de las petroquímicas, necesitas que el overol sea un overol resistente a los ácidos. Entonces, ahí entra otra vez o confluye otra vez la moda, el diseño textil y el diseño de tecnología vestible. ¿Por qué? Porque las fibras tienen que ser suficientemente bien seleccionadas y resistentes para pues los riesgos a los que se va, ¿no? a presentar a la persona. Entonces, hablemos con mayor detalle sobre las tecnologías específicamente vinculadas a el overol inteligente. Lo primero, o el primero de ellos tiene que ver con la solución más completa, es decir, cuando nosotros vamos a incorporar toda la funcionalidad de sensado, toda la funcionalidad de actuación y toda la funcionalidad de geolocalización. En términos de geolocalización, este overall nos debe de permitir geolocalizar utilizando la infraestructura satelital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esta persona está en una plataforma de petróleos? Necesitamos saber, ¿sabes qué? La persona está en esa plataforma de petróleos y se va a tener que desplazar a algún lado. Pero también sería interesante poder hacer que el overall nos pudiera dar un sistema de geolocalización a menor rango. Entonces, esta tecnología también lo permite hacer. ¿Sí? Y finalmente, incluso a un rango muy, muy cercano, de tal manera que podamos saber, ¿sabes qué? Este es el overall que está utilizando David y no es el overall que está utilizando Paulino. ¿Sí? Entonces, eso es el primer ramo, ¿no? el ramo que tiene que ver con geolocalización. Pero después vamos a hablar sobre el sensado, y el sensado lo voy a dejar para las siguientes diapositivas porque vamos a hablar uno a uno cómo resolvimos el tema de hay diferentes industrias y no todas las industrias van a tener el mismo requerimiento. Entonces, eso lo hicimos a través de dividir estas diferentes tecnologías en diferentes paquetes de sensado tecnológico. Y bueno, obviamente, el que gracias a la tecnología que actualmente tenemos, nosotros podríamos mandarle una señal sonora a el overall de David, de tal manera que podamos acercarnos, ¿no? y decir, oye, ¿cómo estás funcionando? O cómo está digamos que el tema laboral. Bien, ahora, una de las modalidades de la tecnología que incorporamos lo que hace es, incluye toda la tecnología de sensado, y algo muy importante es que utiliza una nueva red celular de comunicaciones para objetos. Hemos trabajado pues, por los últimos aproximadamente 12 meses, muy, muy de la mano, con empresas, de hecho, que son parte de este gran evento, como AT&T, para poder utilizar esta nueva estructura de red celular para objetos, de tal manera que tú puedas tener un objeto conectado directamente a la nube para poder obtener la información del overall. Y justamente es lo que podemos hacer con esta tecnología en donde se incluye todo, todas las funcionalidades de sensado. Veamos una por una cómo se estructuraron y vamos a hacer un match sobre las diferentes industrias que se pueden utilizar gracias a estas tecnologías. La primera de ellas tiene que ver con sensado de gas y de ambiente. Enfoquémonos primero a la parte de gas, porque ha sido algo que ha resultado bastante interesante para la industria minera. ¿Sí? Entonces, en la industria minera hay un fenómeno que se llama el fenómeno del canario, que de hecho pues, hace 100 años, como no había tecnologías, lo que se utilizaba era un pequeño canario que se metía en la mina para ver si había gases tóxicos que no se podían
detectar como inodoros. Entonces, lo que hicimos nosotros es, en lugar de utilizar un canario, de hecho, así bautizamos internamente a este modelo del overall, Canarius, utilizamos un modelo de sensado de gases de tal manera que nos permita determinar la calidad del aire, de tal manera que ese overall se pueda utilizar para industrias que emplean, ¿no?, este tipo de gases pues peligrosos. Hablemos de otra de las funcionalidades del overall inteligente. El overall inteligente también puede estar muy enfocado al sensado de movimiento. De tal manera, como dijimos, si ahorita hiciera un movimiento brusco, David, nosotros podríamos sensar este movimiento brusco directamente en la infraestructura de, digamos que de monitoreo de la empresa para la que trabaja David. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre esta específica aplicación de sensado de movimiento al final de la charla, cuando hablemos sobre uno de los prospectos con los que hemos venido colaborando y trabajando ya por un par de meses. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos sensar tanto los desplazamientos translacionales como los desplazamientos rotacionales, e incluso que podamos saber cuál es la ubicación de la persona, nuevamente con la finalidad de que la seguridad industrial sea una nueva digamos que en un nuevo nivel. Además de esto, hay otras empresas que trabajan mucho más con temas de ambiente. Entonces, por ejemplo, que necesitas saber a qué temperatura está expuesta la persona. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y por qué el mismo overall no te puede dar esa información? Y la respuesta es que sí lo puede hacer. O, por ejemplo, en la zona también Cali-Baja, o la zona de California, la zona de Baja California, hay una exposición de UV muy fuerte. Bueno, ¿por qué no el overall mismo te puede decir, sabes qué, tanto tiempo por exposición de UV? Este es el que nosotros, digamos que esta tecnología es la que nosotros pensamos y habilitamos para estos propósitos, ¿no? El sensado del ambiente, de la humedad, de la temperatura, de la presión atmosférica y obviamente de la exposición de UV. Ahora, pasemos a una versión de la tecnología que está pensada para nuevos retos. Por ejemplo, imaginemos que estamos nuevamente en una mina, pero estamos en una mina subterránea, o estamos haciendo también una instalación de ductos subterráneos, y quieres saber entre personas que están adentro en esta mina, pues que haya una comunicación directamente de las prendas. Bueno, pues hicimos una versión del overall inteligente que lo que permite es que entre overoles se puedan hablar, de tal manera que generes una red, ¿no? De hecho, el término técnico para las personas que son más tecnológicas, que hagas un mesh, una red interna que se pueda comunicar, de tal manera que independientemente de que David pueda hablar o no con Paulino, el overall de David le puede decir, sabes que estoy aquí, estoy ubicado en este punto, ha pasado esto, ¿sí? Entonces, esta versión de la tecnología requiere mucha personalización porque necesitas conocer muy bien al cliente, necesitas conocer muy bien el problema que estás tratando de resolver, de tal manera que tú puedas adecuar el funcionamiento de la tecnología vestible en las tres ramas, ¿no? En el circuito textil o en el diseño textil, en el circuito electrónico, el diseño electrónico y en la solución de manejo de información. Y finalmente tenemos digamos que el overall más básico, en donde nosotros lo que hicimos es, mira, lo mínimo que queremos tener es algún tipo de comunicación directamente del overall, ¿sí? Y también que podamos nosotros saber en dónde está ubicado. Cuando hablamos de algún tipo de comunicación mínima, estamos pensando incluso bueno, ¿y por qué no hablar? O sea, si estamos hablando del futuro, de que Tijuana es el futuro y de que podamos soñar, bueno, ¿por qué no hablar a través del overall, ¿no? Entonces, es algo que es técnicamente viable. Ahorita está muy pensada esta última solución que les hablamos para el tema de geolocalización y para poder nosotros comunicarnos con el overall, pero no es algo descabellado pensar, ¿no?, que el mismo overall puede ser utilizado para ese propósito. Bien, una vez que hablamos de los diferentes modelos, cabe recapitularlos, ¿no?, de la siguiente manera, como dijimos, para hacer la geolocalización, para poder censar los diferentes parámetros que queremos de la persona y eventualmente también para poder actuar, ¿no? Y decir, ok, muy bien, ahora necesito que David se entere, ya terminaste tu turno, le mandas una notificación y le dices, ¿sabes qué? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, de forma resumida, los overoles inteligentes
están redefiniendo la forma en la que se hace la seguridad industrial. Y antes de terminar con la charla, quiero presentarles un par de ejemplos, específicamente uno con el que vamos a cerrar la charla. Y es un caso de uso de la tecnología que creemos que es muy, muy relevante para entender el alcance que va a tener el Internet de las Cosas y la tecnología vestible en nuestra vida diaria. Lo primero es que es un problema complejo que se está tratando de resolver. Y este problema complejo que se está tratando de resolver tiene que ver con la industria petroquímica en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tienes la industria petroquímica que te presenta un reto, y el reto es el siguiente. Te dicen, mira, tengo yo diferentes plataformas petroquímicas, están localizadas en diferentes países, y lo que yo necesito es, de alguna forma, no sé cómo, saber cómo están las personas que están trabajando conmigo en estos diferentes lugares, ¿no? Entonces, aterrizándolo un poco más, se dijo, mira, los 4 países son Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú, ¿sí? Y lo que queremos es, de alguna forma, saber cómo están las personas en nuestras plataformas. Digamos que esa es la descripción del problema con el que nos llegó a nosotros el cliente, ¿no? El prospecto. Y lo primero que dijimos es, bueno, la solución que nosotros presentemos tiene que ser una solución con conectividad global. ¿Qué quiere decir? Que el overall, si ahorita lo trae David y está ubicado en Bolivia, debe de poder funcionar de alguna manera, entre comillas, mágica, y si después se lo pasamos a Pedro y Pedro está en Ecuador, también debe poder funcionar. Entonces, para eso lo que puedes hacer es ir a cada uno de los países y trabajar directamente con los operadores de las redes de comunicaciones en estos países. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te topas con que en Bolivia tienes empresas como Viva, tienes empresas como Tigo, ¿sí? Te cambias de país y ahora te vas a Nicaragua y ahí tienes Movistar y tienes Claro. Entonces, realmente, digo, a primera vista, parece que ni siquiera es la misma compañía. Entonces, tendrías tú que armar una estructura para tú poder brindar a ese usuario final la funcionalidad del overall. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollamos un esquema de conectividad global de tal manera que el mismo overall pueda utilizar la infraestructura de sus diferentes lugares para poder enviar la información. Ahora, también la pregunta es, ese overall, ¿qué tipo de información nos tiene que enviar? ¿Sí? Entonces, por eso dije hace unos minutos en la plática que íbamos a comentar un poco más sobre los detalles del overall de movimiento. ¿Sí? Resulta que para la industria petroquímica o para las industrias de extracción de petróleo, es muy importante saber la persona en dónde está ubicada. También es importante saber los movimientos que se están haciendo y especialmente cuando está efectuando una actividad de riesgo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar esa solución para poder nuevamente censar todo el movimiento de la persona y para saber cuándo está en una posición pues, de riesgo, ¿no? Entonces, esa es la primera de las soluciones que se está presentando a la gente en Latinoamérica. Y la segunda, muy, muy enfocada también al tema de gases, ¿sí? Es decir, detección de gases. Y es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con el cliente porque, claro, hay que saber cuáles gases se pueden detectar y en base a eso, ¿no?, poder hacer la solución del overall. Entonces, en resumen, lo que se ha logrado con esta tecnología es desarrollar una solución que pueda ser utilizada en múltiples países, en este caso son 4 países, ¿sí? Es para la industria petroquímica y es para la seguridad industrial, concretamente del personal. Además de esto, estamos tratando de redefinir esta seguridad de tal manera que incluso si la persona quiere
sabe, o si el dueño de la empresa quiere saber en dónde está ubicada la persona a través del manejo de la privacidad de los datos, ¿no? Y del consentimiento de la persona, que esto pueda ser así, incluso para temas de poder, ¿no? Geolocalizar a la persona, con la finalidad de brindarle una nueva dimensión de seguridad pues al trabajador. Entonces, en resumidas cuentas, esta presentación es lo que les queríamos traer ¿no? a la mesa. Queríamos presentarles lo que estamos haciendo en Motevo, ¿no? Decir un par de palabras de Motevo. Estamos ubicados en la frontera. Tenemos desarrollo tanto en Tijuana como en la zona del Bajío, y tenemos una representación en Europa, específicamente en Francia. Entonces tenemos un par de empresas. Estamos dedicados a la solución de tecnología vestible, a las soluciones de Internet de las Cosas, y estamos trabajando muy de cerca con instituciones tan importantes como Innovamoda para llevar este tipo de tecnologías a el nuevo nivel, ¿no? Es decir, poder incorporarlo en nuestro día a día. Entonces, ya nada más para cerrar, quisiera agradecer a los organizadores de del evento por habernos invitado, por haber tomado en cuenta a Motevo. Estamos muy contentos de haber podido participar. Y nuevamente, ¿no? Reiterar nuestro compromiso para seguir colaborando tanto en la zona de Calibaja como en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica para el desarrollo de tecnología vestible y de Internet de las Cosas. Muchas gracias nuevamente por haber visto la plática, y vamos a abrir el foro a preguntas. Por aquí tenemos algunas preguntas de la audiencia. La primera de las preguntas es: ¿cuál es o cuál considera que debiera ser el siguiente paso en la evolución de los wearables? ¿Diseños más disruptivos, wearables con una mayor cantidad de funcionalidades, o algún otro camino que considere debería de seguirse? La tecnología vestible o wearable technology, la verdad, está ahorita sufriendo cambios muy importantes en términos de sus desarrollos. Previamente, como decíamos, ¿no? Estábamos hablando de relojes inteligentes, estábamos hablando de este tipo de tecnologías, pero ahora se está migrando a cuestiones que se puedan vestir más. Entonces, si bien hay un hincapié, ¿no? Como bien lo dice la pregunta, en, bueno, ¿qué más podemos hacer de tecnología? Creo que ahorita el hincapié más importante es en la adopción de la tecnología, es decir, en resolver esos problemas que se tienen concretos y bien vislumbrados, para que se pueda tener la funcionalidad de la tecnología vestible. Entonces, para donde creo que se debería de enfocar ahorita la tecnología vestible es justamente en encontrar estos nichos concretos donde la tecnología con la que ya se cuenta pueda llevarnos a resolver problemas que hasta el momento no se han podido resolver. Un ejemplo concreto, y este es un ejemplo de la zona, pues estamos, prácticamente cada año se vive el problema de incendios, nuevamente en la zona de California y de Baja California. Y la pregunta aquí es, bueno, ok, esos incendios es un acontecimiento real, es algo que le está afectando a muchísimas personas. ¿Cómo la tecnología vestible puede ayudar a redefinir cómo atacamos estos problemas? Primero ya podríamos utilizar el overall para detección de gases, ya podríamos utilizar el overall para sensado de ambiente, podríamos utilizarlo también para movimiento. Entonces, allí hay una necesidad muy clara en donde la tecnología vestible nos puede ayudar para resolver ese problema. Enfoquémonos en eso, generemos esa adopción, y una vez que esa adopción se dé, van a entrar más jugadores, van a entrar más ¿no? Key players, ¿no? Jugadores clave, para poder hacer que la tecnología vestible llegue al siguiente nivel. Una siguiente pregunta: la llegada de la red 5G es un gran parteaguas para el Internet de las Cosas. ¿Cuál diría usted que será el producto, servicio o sector que se verá más beneficiado con esta tecnología? Pues bueno, realmente aquí hay una respuesta prácticamente sin fin a esta pregunta, ¿no? Porque la verdad, entre más desarrollo se hacen, más habilidades hay para las tecnologías nuevas. La red 5G se caracteriza por tres aspectos. El primero de ellos es que es más rápida, ¿no? Es decir, tienes una velocidad más alta. La segunda es que tienes un ancho de banda más grande, es decir, si estás haciendo un Skype o un video de WhatsApp con 7 personas, ahora lo vas a ver
lo vas a ver igual, pero con 10, ¿no? O sea, el ancho de banda se incrementa. Pero hay un último factor en la tecnología 5G, que muchas de las personas, primero, nos cuesta trabajo explicar y segundo, nos cuesta trabajo de decir, bueno, ¿y eso para qué? Y es la latencia. La latencia va a ser muy, pero muy superior a la latencia que estamos viviendo actualmente. ¿Qué quiere decir la latencia? ¿Qué queremos referirnos con la latencia? Es la respuesta que se tarda la tecnología de comunicaciones para, digamos que enviar información de regreso a un dispositivo, ¿sí? Entonces, tienes a lo mejor un teléfono, envía una señal y el tiempo que se tarda de regreso para darte esa respuesta, eso es a lo que nos referimos con latencia. Resulta que con la red 5G la latencia se reduce mucho y esa latencia va a ser importante o esa característica de la red 5G va a ser muy importante, por ejemplo, para ciudades inteligentes, concretamente para el área de coches autónomos y vamos a pensar otra vez en el ejemplo de David que va cruzando con su overol inteligente. Gracias a la red 5G el overol inteligente va a ser suficientemente rápido para mandarle una señal a la red celular, esa red celular le va a mandar una señal a el auto autónomo y el auto autónomo cuando vaya cruzando, David se va a frenar. Entonces, la red 5G viene a traer información muy interesante y una funcionalidad muy particular para ciudades inteligentes y nuevamente para redefinir la forma en la que nosotros estamos viviendo actualmente. Otra pregunta es, hablando de la vestimenta, ¿cuál diría que es la parte más complicada de integrar la tecnología a una prenda para crear un wearable atractivo para el consumidor? Creo que una de las respuestas más estándar a esta pregunta es el tema del manejo de la prenda, ¿no? Entonces, quieres tener una prenda que sea una prenda amigable, quieres tener una prenda que se pueda utilizar de forma inmediata. En el caso del overol inteligente esto es algo distinto porque es una prenda de trabajo. Si hablamos de una prenda de trabajo, realmente eso te brinda un poco más de flexibilidad con la prenda. Si hablamos de una prenda que utilizas a diario, la funcionalidad de la prenda va de la mano de la practicidad, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos que la tecnología vestible que nosotros hagamos o que se esté llevando a mercado sea práctica y se pueda utilizar. Otra pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de aplicar la tecnología en prendas cotidianas? Bueno, muy vinculado, ¿no?, a lo que estamos ahorita hablando. De nuestro lado, nosotros estamos ya empleando estas tecnologías en prendas cotidianas para seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los overoles inteligentes, para los chalecos, esto es algo que ya estamos viviendo en el día a día, ¿sí? Ahora, esta adopción va a llevar algo de tiempo y es en el proceso en el que actualmente estamos. De ahí pasarlo a una prenda todavía más común, como puede ser, vamos a decir algo, una camisa, va a llevar algo de tiempo incluso por el diseño mismo de las prendas y de hecho por la interconexión que debe de haber entre las industrias que están implicadas, ¿sí? Nosotros desarrollamos una prenda interactiva para el aprendizaje de niños y esa prenda interactiva, la prenda y el circuito que incorporaba era 100% textil. Es decir, esa prenda tú la puedes, ¿no?, la puedes apachurrar, la puedes meter en la máquina a lavar, no hay ningún problema. Pero otra vez es hacer que esta industria, que es la industria textil, que no se habla con la industria de comunicaciones y la industria de sistemas, se hablen para poder generar estas prendas de consumo final. Ese es el reto mayor, ¿no?, que habrá que librar. ¿Sí? Y bueno, otra pregunta es, ¿qué tan viable es para un comerciante de prendas vender estos productos? Al momento actual, nuevamente, se tiene que encontrar una necesidad muy clara. ¿Los comerciantes de prendas pueden tener esas necesidades? Sí. Para que tú lo lleves al consumidor final, tienes que asegurarte que puedes llevarlo a producción en masa, de tal manera que los costos sean costos relativamente viables. Hicimos estudios de mercado, por ejemplo, para esta prenda, ¿no?, para estimulación temprana, y la prenda completa con el kit del aplicativo, que de hecho lo tenemos aquí, más o menos las personas, una persona con un niño de aproximadamente de 2 años a 3 años, están dispuestos a pagar alrededor de $1,000, aproximadamente unos $65 a la fecha, ¿no?, cuando se hizo
ese estudio. Entonces, más o menos eso te da una idea de como cuánto crees que una persona estaría dispuesto a pagar por un producto con esas características. ¿Cuándo vas a estar en ese punto? Bueno, cuando puedas hacer que todo el desarrollo te lleve a que la manufactura sea suficientemente viable en términos, ¿no?, de negocios. Una pregunta adicional, ¿puede mencionar ejemplos de cómo cambia la vida al unir la industria textil con la tecnología? Y bueno, esto es más bien cómo cambias una industria totalmente, ¿no? De hecho, si logramos hacer esto, la industria textil, para aquellos que están viendo la conferencia o que están siguiendo la conferencia y no conocen de industria textil, la verdad es que es una industria que muchas veces se pelea por volúmenes, ¿sí? Y estás hablando de márgenes pequeños. De hecho, cuando empezamos a hablar de esto con gente que tiene mucho tiempo en la industria textil, lo que decían es, vamos a dejar de pelearnos por los centavos y peleémonos por los dólares. Entonces, si esto se logra incorporar en una industria textil de tal manera que se revolucione la forma en la que se está haciendo las cosas, la industria textil literalmente podría ofrecer productos con un valor agregado que prácticamente previamente no existe, ¿no? En el caso concreto de la industria textil en México, por lo que representa, incluso, ¿no?, como bien sabemos, hasta condiciones de importación y exportación específicas, es decir, no puedes exportar un textil nada más porque sí o importarlo porque sí. El hecho de poder agregar toda digamos que la información tecnológica o los aspectos tecnológicos puedan hacer que la industria textil se redefina de una manera distinta. Entonces, nosotros lo vemos como una gran oportunidad que se debe de explotar, ¿no?, ahora que tenemos acceso a ella. Y bueno, finalmente, la última pregunta de la audiencia es, ¿a qué empresas les debería interesar más estos productos? En términos de las empresas, digamos, el día a día, me atrevería a decir prácticamente a todas, ¿no? Porque nuevamente estamos viendo el cambio que viene a representar la tecnología 5G. Entonces, de alguna forma vamos a tener que ser capaces, a través de mecanismos de comunicarnos con los coches autónomos. Entonces, tienes que estar pensando ya en el Internet de las Cosas, en la tecnología vestible. Si eres alguien que se dedica a hacer asientos para coche, pero también tienes que estar pensando en esto mismo si eres una empresa que se dedica a hidrocarburos, ¿no?, porque eventualmente tienes que tener algún tipo de interacción con ellos. Entonces, no hay una empresa que no se vaya a ver beneficiado de incorporar tecnología vestible o Internet de las Cosas a su día a día. Y bien, finalmente hay un par de preguntas adicionales, ¿no? Como, bueno, ¿qué pensamos de este tipo de eventos como Tijuana es el futuro? La verdad es que realmente en estos foros es en donde convergen las nuevas ideas, los nuevos pasos, en donde vemos grandes oportunidades. Entonces, tenemos que fomentar este tipo de eventos, tenemos que fomentar ahora de una forma virtual el que podamos conectar con la gente, el que podamos encontrar gente que tiene un aspecto de la solución con otro aspecto de la solución, como se hace muy eficientemente en Estados Unidos al traer gente que tiene inversión con gente que tiene desarrollos. Estos foros es en donde se destapan las nuevas tendencias, las nuevas oportunidades para generar oportunidades tanto de empleo como de nuevos negocios para las regiones. Luego, preguntan un dato curioso, y con esto creo que sería bueno, ¿no?, despedirnos, un dato curioso de Tijuana. Y bueno, es una historia de unos amigos y bueno, de mi novia, ¿no?, que es española. Vinieron unos amigos de España y estábamos por la Revolución. Para aquellos que no conozcan Tijuana, es el centro de Tijuana, ¿no? Algún día que vengan para acá, vayan a Tijuana. Y de repente estábamos platicando con nuestros amigos y llega una persona y nos dice, oye, ¿y ustedes ya se tomaron la foto con la cebra de Tijuana? Y pues los amigos españoles se quedaron así con el ojo cuadrado, ¿de qué me estás hablando, no? Y entonces cuenta que les explicamos cuál es la anécdota de la cebra de Tijuana, porque aparte resulta que hay varias. Le preguntamos y el chico nos dijo que aproximadamente hacía unos 10 años había, no sé, 20 cebras, que ahorita actualmente había como 4. De esta anécdota estamos hablando de hace aproximadamente unos 8 meses. Y entonces, pues básicamente es un burro
¿no? que pintan los tijuanenses para que te puedas tomar una foto con, con el burro. Fue algo muy simpático, algo chusco, algo de la, ¿no? de la zona, ¿no? Que invitamos a todos a conocer aquí en Tijuana, en San Diego. Hay una muy buena, muy buen rollo, como se dice, ¿no? Se trabaja muy bien del lado de San Diego, se trabaja muy bien del lado de Tijuana. Y nuevamente, Tijuana es el futuro, la región Calibaja es el futuro. Gracias por haber ¿no? visto la presentación. Y bueno, Motevo se queda a sus órdenes y hasta pronto. Muchas gracias.